Bueno, la tercera lección. Una lección interesante. Me siento casi chino al tratar de pronunciar la palabra. Ni siquiera voy a intentarlo, quizás más adelante. Comparte una sinopsis de esta lección. Menciona algunos de los aspectos destacados. Claro, esta lección, la número 13, trata del taoísmo. Y hemos estado bromeando con Kirk para que pronuncie bien la palabra. Yo la puedo decir bien. De acuerdo, pronúnciala. Taoísmo. Muy bien. Es lo mejor que la has pronunciado. Me tomó toda la noche, hermanos. La práctica hace al maestro o un chiripazo absoluto. Entonces, el taoísmo. Tao significa el camino, pero no es el camino en el que pensamos los cristianos de Cristo como el camino. El taoísmo es más bien una filosofía, sencillamente aceptar nuestra naturaleza tal cual es. Y de eso es lo que habla, que existe un equilibrio dinámico en todo, un equilibrio entre la luz y la oscuridad, un equilibrio entre arriba y abajo. Existe un equilibrio dinámico en todo. Parece tener sentido, lo entendemos. Sin embargo, también incluye que existe un equilibrio dinámico entre el bien y el mal, que en el centro del bien está el mal, que en el centro del mal está el bien, y que se necesitan el uno al otro y que se crean el uno al otro, que existe una realidad dependiente. Y esa es la filosofía más antibíblica que uno pueda imaginarse. Básicamente decir que en el corazón de Dios se halla el mal y que en el corazón de nosotros se halla el bien. De eso se trata esta filosofía. Dice que no tenemos que tratar de cambiar el mundo, solo tenemos que aceptar su realidad tal cual es. Aceptar las cosas tal como son, sí. Sencillamente aceptar nuestra naturaleza en vez de decir que necesitamos una nueva naturaleza. Así que cuando pensamos en esto, recordemos que Dios nos ha creado con libre albedrío. Y con ese libre albedrío viene la capacidad de responder a Dios. De eso se trata una relación personal. Dios quiere que respondamos a su amor. Y con esa responsabilidad viene la capacidad de responder a su amor, la facultad de corresponder a su amor. Dios desea que respondamos a su amor, por lo tanto, así lo hacemos. Humanamente pensamos que si hemos de erradicar el mal de nuestra vida, vamos a necesitar fuerza de voluntad para hacerlo. El taoísmo, en cambio, dice sencillamente acepta el mal, no necesitas fuerza de voluntad para hacerlo. Pero la cosmovisión cristiana no se trata de poder armarnos con fuerza de voluntad para erradicar el mal, sino de que no podemos erradicar el mal, necesitamos un Salvador. Así que en vez de fuerza de voluntad para erradicar el mal de nuestra vida, la Escritura nos dice que obtenemos la victoria no con fuerza de voluntad, sino con rendirnos a Dios, rindiéndonos al señorío de Cristo con nuestro enfoque lejos de los ídolos y centrado en Cristo. Eso es lo transformador. Debemos ser transformados a una nueva naturaleza y no simplemente aceptar nuestra naturaleza tal cual es. Así es, creo que leí esto en los borradores que me enviaron. ¿Es fácil ser taoísmita? ¿Sí dije bien la palabra? No la voy a repetir, pero creo que la dije bien. ¿Es fácil ser taoísmita? ¿Perdón? ¿Cómo dijiste? ¿Taoísmita? La palabra es taoísta. Como cristianos pensamos que no creemos en las religiones orientales, así que mentalmente diríamos ¿qué tiene que ver esta cosmovisión con nosotros, aparte de tal vez la necesidad de aprender a disputarla como apologetas? Pero yo propondría que realmente se cuelan muy sutilmente. Escribimos estas lecciones cuando estaba para salir la última Guerra de las Galaxias. Soy un gran fan de la Guerra de las Galaxias. He visto las películas. Vi tu camiseta anoche. Dice el papá número 1 en la galaxia y tiene a Darth Vader. Mis hijos la compraron para mí el Día del Padre. No estoy seguro de lo que están tratando de decirme. En la Guerra de las Galaxias, si recuerdan, la filosofía subyacente en la saga, George Lucas al escribirlas utilizó una gran variedad de fuentes filosóficas, incluyendo el cristianismo. Pero se ve la influencia taoísta en la idea del equilibrio en la fuerza entre el lado oscuro y el lado de la
luz, y bajo esa influencia no se trata tanto de derrotar el lado oscuro, sino de restaurar el equilibrio. Y esa es en gran medida la filosofía del taoísmo, y pienso que esa filosofía puede filtrarse entre nosotros cuando comenzamos a pensar en el Señor en términos de Cristo es Señor de mi vida, pero nos inclinamos más a Cristo es mi Salvador. De ese modo seguimos viviendo una vida de oscuridad y sin ver de una manera crítica que Cristo como Señor realmente quiera rescatarnos de la oscuridad. Como lo vimos en Juan capítulo 3 en la lección anterior, la número 2, esta idea, este contraste entre la luz y la oscuridad. A diferencia de la guerra de las galaxias, Cristo quiere traer toda su luz, quiere desterrar toda oscuridad de nuestra vida y de su creación. Así que puede volverse muy sutil cada vez que queremos permitir el pecado, cada vez que no queremos avanzar a la guerra espiritual y realmente abordar los elementos oscuros de nuestras vidas y de nuestra cultura. Nosotros, no en la creencia, sino en la práctica, podemos convertirnos en taoístas en la manera de vivir nuestras vidas. Judas es un buen antídoto, es nuestro texto clave. Judas habla de el Señor. Es un librito corto de solo 25 versos, pero él menciona el Señor 7 veces en este libro de un capítulo. Y se puede ver la urgencia al discutir el señorío de Cristo. Habla de cómo debemos luchar por la fe, cómo viene el juicio de Dios, cómo deben enfrentarse las fuerzas del mal. Así que esta lección del taoísmo a la guerra espiritual está tratando de lidiar con un ídolo que nos quiere convencer de que está bien que vivamos en pecado, está bien que el mundo esté lleno de pecado, porque Dios nos ama. Sí, Dios nos ama, pero parte de ese amor es que Dios no quiere dejar al mundo donde está. Dios quiere restaurarlo y eso es lo más importante. Pero Satanás es muy sutil en estas cosas. Y ese es el asunto, porque el taoísmo es una de esas filosofías que escoge, usa muchas de las cosas de las que hemos hablado. Es decir, no queremos justificar un extremo con el extremo opuesto. Cristo nos centra. Así que el taoísmo usa esa misma idea, excepto que también pone el bien en un extremo y el mal en el otro extremo, pero busca encontrar un término medio entre el bien y el mal, y lo cual es totalmente antibíblico. Pero podemos ver la sutileza en la astucia de Satanás en este aspecto. Toma algo que es una buena idea que vemos en muchas cosas y que son los extremos los que están causando los problemas, pero no podemos poner el bien y el mal en esos extremos opuestos y luego decir encontremos un punto medio y toleremos el mal en nuestras vidas. Eso es lo que el taoísmo enseña. Así es. Entonces no solo debo alejarme de la oscuridad, debe haber lado de la luz aquí y lado de la luz aquí, por doquier. Creo que entendí bien. ¿Cuál es el ídolo en taoísmo? La falsa creencia de un equilibrio entre el bien y el mal y tratar de descartar la guerra espiritual contra el mal.